A veces me parece que solamente se trata de darle play a la cámara, darle rec a la cámara y empezar a dejar que las verdades se deslicen solas. Es decir, que vayan cayendo por su propio peso y ir siguiendo el hilo que cada palabra y que cada verdad nos va dejando. Y me parece que de eso se trata un poco esta nueva época que estamos viviendo. Me parece que la exploración es fundamental. Es por eso que yo me gusta llamarla, me gusta decirle el nuevo mundo, porque siento que es muy similar la experiencia a la de un nuevo mundo. Hoy en día hay nuevas herramientas que cambiaron de una forma radical cómo se venían haciendo las cosas, pero sobre todo cómo se venían pensando las cosas. Hoy en día se ha democratizado muchísimo el acceso a un montón de herramientas que antes estaban desbloqueadas solamente después de un montón de tiempo y de esfuerzo. Es decir, y eso en algunos lugares está siendo muy beneficiable, muy beneficioso, y en otros aspectos está causando desastres. Pero en este mundo que es tan fluido, que todo el tiempo la última actualización de la inteligencia artificial te puede dejar sin trabajo, es importantísimo la autoexploración. Hoy temprano estaba hablando con un amigo justamente de este tema, y de cómo en un mundo que cambia tanto, en donde la inteligencia artificial puede resolver profesiones enteras que a personas, capaz que alguien hoy se recibió de diseño gráfico y se encuentra con una realidad en donde un 80% de lo que era hacer su base de clientes, capaz que ya lo resuelve de manera autónoma con inteligencia artificial. Entonces, a mí me da la impresión que este mundo nos está empujando cada vez más a encontrar verdades dentro nuestro. ¿Por qué? Porque, ¿qué queda para el humano cuando todas las tareas repetitivas las resuelva, no sé si la inteligencia artificial, pero estén resueltas, estén mecánica y técnicamente resueltas? Es decir, el ser humano antes era la única fuerza para manipular el mundo hasta que surgen las máquinas, hasta que se da la revolución industrial. Con la revolución industrial, el hombre es desplazado en su capacidad en sus capacidades mecánicas. Pero, ¿qué pasa? No hay drama, porque el ser humano no solamente tiene capacidades mecánicas. Entonces, se abocó al desarrollo del intelecto. Empezó a crear sistemas, empezó a crear servicios, y la economía se vuelca principalmente en la economía de servicios. Ya no es operativa, ya no es la fuerza del músculo. Ahora la economía, la sociedad, se rige por la fuerza del cerebro, digamos. Sin embargo, eso está cambiando ahora, porque las tareas, incluso lógicas que realizamos nosotros, están pudiendo ser desplazadas también. ¿Y qué otro aspecto de la humanidad conocemos para desplazarnos nosotros? Ese es un poco el contexto en el que estamos jugando y en el que estamos tratando de sobrevivir, de crear negocios, de crear una vida que nos guste vivir. Y es un contexto complicado, es difícil. Em, y precisamente por esto, porque la vida nos empieza a arrinconar a que nosotros veamos, bueno, a que ya no podemos excusar nuestra existencia detrás de un trabajo, detrás de una tarea operativa que nosotros estábamos realizando. Como bueno, si yo durante 8 horas al día me dedico a esto y durante esas 8 horas al día no tengo que pensar quién soy, qué quiero, qué estoy haciendo, no tengo que hacerme preguntas, solo tengo que ir y cumplir un rol, ejecutar una tarea, ya sea ser traductor de inglés, ya sea ser diseñador gráfico, programador. Hoy, durante un periodo de mi vida, ejecuto un rol porque necesito conseguir mis medios de vida y porque venimos de esta idea y de este linaje de ideas de a la vida no se viene a ser feliz, se viene a sobrevivir y pasarla mal. Y, y siento que esta época lo que nos pone tan nerviosos es que nos empieza a rinconar cada vez más para que nos hagamos esa pregunta de, che, ¿quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué estoy buscando? Esa pregunta que ya no la podemos, no nos podemos esconder más detrás del trabajo, detrás de nuestro rol. Es como que cada vez en la coyuntura nos lleva a interiorizar dentro nuestro, a explorar nuestro interior. Por eso me parece tan importante entender qué es lo que está pasando en el mundo. Porque aquellas personas que entiendan y que puedan entender con anterioridad qué está pasando,
hacia dónde nos estamos dirigiendo, son los que más rápido van a poder tomar acción. Y así como pasó en el descubrimiento del Nuevo Mundo, o en el descubrimiento de nuevos territorios, digamos, así como le pasaba a las culturas cuando descubrían nuevos territorios, eh, los primeros que se posicionan siempre son los más beneficiados en un cambio de paradigma tan grande como el que estamos viviendo. Entonces, creo que un poco de eso va a esta época, ¿no? Un poco de plantearnos preguntas, tomarnos el tiempo para entender qué estamos haciendo, a dónde vamos realmente, por qué estamos haciendo este negocio. Siempre que estemos armando un negocio, que estemos emprendiendo algo, o que estemos tratando de conseguir dinero, tengo que pensar que ese negocio, ese dinero, es un medio para llegar a un fin. ¿Y el fin cuál es? Bueno, el lugar al que vos querés llegar en tu vida. Es decir, estás en un punto A, estás en un lugar cómodo, tu realidad, querés algo mejor, algo que te llene más, algo que te dé más tiempo. Querés comprarte ropa más linda, querés viajar más seguido o a lugares más lindos, o no mirar los precios cuando vas al súper. Querés algo. Entonces, tu negocio, el dinero, es un medio para ese fin. Pero cuando ese fin no está claro, o cuando ese fin no se siente propio, no se siente auténtico, el medio se convierte en un fin. ¿A qué voy con esto? En esta época tan loca, tan rara, que nos asusta, que nos estresa, que nos da ansiedad, es fundamental que entendamos cuál es nuestro fin, hacia dónde vamos, quiénes somos, qué nos genera realización. Porque además de que la inteligencia está reemplazándonos en algunas de nuestras habilidades, la inteligencia artificial, también nos está dejando un montón de nuevas herramientas. Y en este contexto en el que estamos, no solamente es la inteligencia artificial la que nos deja nuevas herramientas, sino que tenemos la economía de los creadores, tenemos que la gente hoy en día está mucho más dispuesta a confiar en las personas. Eso habilita que surja todo un mercado de experiencias, de sabiduría, de contexto, donde la gente cree mucho más en la gente que en las marcas. Entonces se democratiza mucho más, por ejemplo, el mercado de infoproductos. Hoy en día confiamos más en alguien que conocemos su historia, que lo vemos todos los días, que sabemos em, qué hace, cómo desayuna, con quién trabaja, que podemos ver los resultados de sus clientes y chequear y hablar con los clientes y preguntarle, que una megacorporación, por ejemplo. Entonces, todo eso nos crea un contexto, un caldo de cultivo espectacular para lanzarnos a perseguir eso que queremos. Pero antes necesitamos saber qué queremos. Entonces, me parece que es una época espectacular, una época clave para lanzarse a la exploración de uno mismo y para lanzarse a la persecución de nuestros sueños, si se quiere. Es la época de la historia de la humanidad que menos limitaciones hubo, que más herramientas hay, que más información a disposición hay, que puedes arrancar prácticamente con costo cero, que puedes tener empleados IA, la información, o sea, no es necesario ni siquiera que pagues cursos carísimos, la información está en internet, está en YouTube. Para dar tus primeros pasos no tenés que pagar nada, está en internet nada más. Entonces, em, estamos en una época clave, da ansiedad, me da ansiedad, pero al mismo tiempo siento que es una oportunidad histórica. Si miramos y hacemos un breve repaso por la historia de acá hacia atrás, nunca pasó esto. Nunca hubo este nivel de acceso. Pero bueno, también pasa lo que hablamos hace un rato. Esto nos deja de frente a que a nosotros mismos. Entonces, el avanzar en este contexto está directamente relacionado a qué tanta verdad podamos asumir de nosotros mismos. A qué tantas preguntas incómodas estemos dispuestos a realizarnos. Em, sí, no es mágico. No es que me hago preguntas y de golpe gano millones por internet y viajo. Hay un proceso, hay una evolución, pero al mismo tiempo la economía y la cultura se está ocupando de esto, porque el mercado va mucho de aprendí a llegar hasta acá o llegué hasta este punto de la vida, de lo que sea, y te enseño a llegar hasta acá. Te explico cómo llegué, te explico cuáles fueron las claves, qué me hubiera gustado saber antes. Entonces, cuando vos querés llegar a un lugar, hay un montón de personas que ya llegaron. Y la mayoría de esas personas seguramente están enseñando cómo llegaron hasta ahí. Y cuando vos quieras llegar hasta ahí, podés apalancarte de estas personas, podés trabajar junto con ellos. Y cuando llegues ahí y quieras crecer de ahí para arriba, seguramente hay alguien que ya lo logró. Y es muy probable, por la economía de creadores, que esa persona esté enseñando cómo llegó ahí. Hay estafadores, por supuesto, pero hay estafadores vendiendo autos, hay estafadores que venden seguros, hay estafadores en todos los estratos de la sociedad. Está en cada uno ser responsable y ver dónde pone su dinero, a quién le presta atención. Pero va de en qué ponemos el foco. ¿Ponemos el foco en lo negativo o en lo positivo? Hay que avanzar con cuidado, hay que avanzar con cautela. Por supuesto que son nuevas cosas, no están tan reguladas, hay un montón de peros.
pero hay un montón de oportunidades que nunca antes hubo. Entonces me parece que es una etapa espectacular para estar vivos y es una etapa espectacular para empezar a hacerse preguntas incómodas. Porque aquellos que se hagan primero las preguntas incómodas van a ver cómo se les abre un abanico de posibilidades impresionante. Así que bueno, no había mucho más que quería decir con este video. Realmente tenía ganas de compartir algunas conclusiones que me habían quedado de una charla y bueno, empezar a familiarizarme un poco más con este formato de hacer contenido y empezar a contar. Hay un montón de cosas que quiero empezar a contar y de a poco lo voy a ir haciendo. Algunas más estéticas, más explorativas, algunas las voy a ir haciendo un poco más conceptuales y algunas un poco más improvisadas, como este video. Así que, nada, síganme, suscríbanse si les parece interesante algo de lo que dije. Y el resto de las exploraciones van a venir por este lugar también. Vamos a hablar del nuevo mundo digital, vamos a hablar de las nuevas posibilidades, les voy a compartir herramientas. Y por supuesto que voy a ir documentando y les voy a ir contando mi exploración en este espacio. Hace un par de años que decidí que ya no quería solo ver por Reels, solo ver por pantallas cómo la gente viajaba, cómo la gente vivía y que quería yo también participar de eso. Y empecé a aprender herramientas y empecé a tratar de llevarlas a la práctica y me encontré con un montón de problemas, me encontré con un montón de crisis. Así que un poco de todo eso de lo que vamos a hablar acá en este canal. Así que bueno, gracias por escuchar hasta acá, si escuchaste, y nos vemos en un próximo video.